1:12, en directo desde el Consejo de Europa, Sala Española. Luis de Guindos va a ser el nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo. Escuchamos en directo. Si quieren ustedes, es que creo que se va generando un consenso. Yo ya les dije la última vez que estuvimos aquí, que veía que se iban poniendo de alguna forma los mimbres para hacer el cesto del acuerdo de cara al mes de junio, ¿no? E independientemente de lo que se discutió en el Eurogrupo, la impresión que voy teniendo es que, bueno, va habiendo una especie como de acuerdo en los fundamentales que deberían llevar a que para el Consejo de junio tuviéramos algo tangible, algo realmente que supusiera dar la imagen que se han tomado decisiones especialmente relevantes en el tema del futuro de la zona euro. Lo mismo se volvió a discutir después, posteriormente, ya con todos los países. De momento, ministro de Economía, pero en los próximos días, yo creo, Joaquín, que en los próximos días él mismo va a renunciar, ¿no? Bueno, el lunes tiene que comparecer ante la Eurocámara, y ya sabemos que una circunstancia muy polémica es precisamente que haya sido nombrado siendo ministro, con lo cual yo estoy convencido de que él desearía no llegar a esa cita todavía como miembro del gobierno de Mariano Rajoy. Lo que pasa que la última palabra la tiene que tener él, pero entiendo que tiene que tenerla con el consentimiento, con la aquiescencia de Mariano Rajoy, que yo creo que todavía le va a hacer sufrir unas cuantas horas más. Ya veremos. Ernest Urtasun, eurodiputado de Cataluña en Comú, Podem. Buenas tardes de nuevo. Decía usted que no querían a Luis de Guindos y que cree usted que el Parlamento Europeo le puede decir el no, aunque eso no va a ser, digamos, la clave. La clave va a ser que tiene el apoyo del resto de países, de Alemania y de Francia, y por eso va a ser elegido. Sí, hay malestar en el Parlamento Europeo por el candidato elegido, por los posibles conflictos de intereses de cuando fue director de Lehman Brothers, consejero de BMA, etcétera, etcétera, por el hecho de que, como estabais diciendo, no ha querido dimitir como ministro, por el hecho de que supone una politización del banco de la peor de las maneras, ¿no? Que salte un ministro directamente a una posición del BCE, hay mal humor. Además, nosotros pedimos que se nos diera la opción a elegir una mujer, no se nos ha dado, y por lo tanto yo creo que el lunes, probablemente tras su comparecencia, daremos un dictamen negativo, que, como decías, no será vinculante, él será vicepresidente, pero es que esto denota una falta de democracia en todo el proceso. A día de hoy no sabemos cuáles son los criterios que el Eurogrupo ha utilizado, el Ecofin ha utilizado para elegirle. ¿Cuáles son los criterios que le han hecho mejor que Lehne? No lo sabemos, porque lo deliberan en pleno oscurantismo, ¿no? Yo creo que esto debe abrir un debate sobre cómo elegimos esos candidatos. Irlandés ha renunciado él, ¿no? Se retiró en el último minuto. Sí, el irlandés ha renunciado él porque iba evidentemente a dimitir, pero aquí está claro que hay un factor determinante que ha hecho he dicho que Lehne dimitió porque Luis de Guindos iba a ganar, y aquí hay un factor que nadie quiere reconocer, pero que es el determinante para mí, que ha hecho que Luis de Guindos sea vicepresidente del BCE, que es el apoyo alemán, y el apoyo alemán tiene un coste. El coste va a ser que España, en la sustitución de Mario Draghi, va a apoyar a James Bateman, que es una persona que está en contra de las políticas expansivas del BCE, que está a favor de la austeridad y que objetivamente va a ser una persona que actuará en contra de los intereses objetivos que tiene en este momento el país. Por tanto, querer poner un español porque sí, sin haber pensado globalmente qué le interesa a España en relación a la actuación del BCE, aceptando a Bateman como presidente, es un gravísimo error desde mi punto de vista, y eso es lo que ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy. Pero que ustedes preferían otro, pero claro, me decía antes, Luis de Guindos, Lehman Brothers, bueno, Mario Draghi, Goldman Sachs, fue vicepresidente de Goldman Sachs International, es decir, que todos tienen un pasado. Bueno, no todos. Philip Lane era un académico que venía de la universidad y que se ha dedicado toda su vida a la función pública en instituciones financieras estrictamente públicas, ¿no? Es verdad, con Draghi tiene un pasado. A Draghi, el defensor del pueblo europeo, le pidió ahora, hace pocos meses, que abandonara un foro de financieros privados en el cual aún participaba, y es una de las cuestiones que preocupa al Parlamento, ¿no? Pues las puertas giratorias y los conflictos de intereses que emanan. Lo que pasa es que el dossier de Luis de Guindos, tengo que decir, es especialmente grande. Lehman Brothers, consejero de Endesa, consejero de BMA, que fue un banco, por cierto, después nacionalizado cuando él era ministro. Fíjese, es decir, eurodiputado, conflictos de intereses de Luis de Guindos. Me pone de referencia a Philip Lane, irlandés, académico, el Banco de Irlanda, responsable, un tipo con una preparación fantástica, pero, hombre, Irlanda tampoco es el mejor ejemplo como país europeo. Irlanda está, yo no sé si lo podemos definir, entre comillas, paraíso fiscal europeo, va dopado con esas ventajas que da a las multinacionales respecto al resto de Europa. ¿No es precisamente Irlanda el que tiene la política, digamos,
más clara, o el país que tiene más transparencia respecto a eso, porque están primando y dopándose con las multinacionales. Nosotros no íbamos a votar a Philip Lane, lo que pasa es que se nos dio a elegir entre dos candidatos y en los dos pues elegimos el que nos parecía el menos malo. Philip Lane nosotros no lo íbamos a votar, pero es verdad, aquí tengo que decir un par de cosas, porque Rafael Hernando el otro día hizo un tuit acusándonos efectivamente de que Irlanda era un paraíso fiscal. Irlanda en estos momentos no es considerado paraíso fiscal por el Parlamento Europeo, entre otras cosas porque el PP español votó en contra. Y después, si me permites, Antonio, que quisiera mencionar algo sobre la actitud del PP y de lo que ha estado diciendo sobre nuestra actividad como parlamentarios españoles en relación a la candidatura de Luis de Guindos, que nos ha acusado de antipatriotas porque teníamos que defender a un español, etcétera. Yo quiero recordar que en el año 2012, cuando España perdió la silla en el BCE, España ya tenía un acuerdo para que José Manuel Campa, el número 2 de Elena Salgado, ocupara esa silla. Y fue el gobierno de Mariano Rajoy que prefirió arriesgar perder esa silla, como luego finalmente ocurrió, poniendo otro candidato porque no quería un socialista y propuso al señor Álvarez de Vicuña y perdió. Prefirió arriesgar perder la silla a aceptar que hubiera un socialista en el BCE. España no ha tenido representante en el BCE durante 5 años por el sectarismo del señor Mariano Rajoy. Por lo tanto, digamos, lecciones de patriotismo en este tema ninguno. Señor Urtasun, por cierto, no sé qué le ha parecido. Todo sigue empantanado en el Parlamento de Cataluña. La mesa está aplazando, va a hacer un estudio sobre esa petición de Junts per Catalunya de reforma de la ley de presidencia del presidente para ver si puede haber una investidura no presencial, que no puede ser. Ciudadanos intenta desbloquearlo todo. Puigdemont sigue allí. Me dicen que los flamencos en el Parlamento, los diputados flamencos, van a pedir que ofrezca una rueda de prensa. ¿Qué datos tiene usted de la presencia allí ahora mismo, de los últimos días en Waterloo, de Puigdemont? Tengo pocos datos, la verdad. Él es verdad que está cobijado por el NBA, que es un partido muy de derechas, nacionalista flamenco. Yo creo que es una compañía que alguien en algún momento debería repensar. El NBA tiene un secretario de Estado, el señor Theo Franken, que es abiertamente contrario a los refugiados, por ejemplo, en este país, y es una muy mala compañía desde mi punto de vista. Pero más allá de los contactos que tiene con este partido de la derecha flamenca, hasta ahora ha habido poca actividad del señor Puigdemont aquí. E insisto, yo lo he dicho muchas veces, a nosotros no nos gusta que el señor Puigdemont esté aquí, preferiríamos que no estuviera en este percance judicial, pero es verdad que al estarlo y al no poder venir a Barcelona, lo que tiene que hacer el Parlamento es elegir a otro presidente de la Generalitat, no queda otra. Ahora mismo Luis de Guindos agradeciendo el nombramiento como vicepresidente, futuro vicepresidente del Banco Central Europeo. Todo es agradecerles su profesionalidad. Y no lo digo por decirlo, ¿no? Es decir, yo ya me voy. Es decir, se lo digo fundamentalmente porque creo que ser corresponsal en Bruselas es sin duda pues para un periodista pues prácticamente lo más importante que se puede hacer, incluso para un ministro de Economía. Es decir, las cosas que se hacían aquí en Bruselas pues son lógicamente las que marcan el signo de la política económica, en mi caso, y creo que con ustedes pues siempre he tenido una buena relación que espero que se mantenga en el futuro. He intentado siempre, cuando me tenía que callar algo me lo callaba. Luis de Guindos, Joaquín Manso, Angélica Rubio, un titular sobre este nuevo nombramiento. Ha dado 70 ruedas de prensa desde que es ministro de Economía. Es el objetivo fact-check. 70 ruedas de prensa, está agradeciendo ahora mismo el trabajo a los corresponsales en Bruselas. ¿Nos sacó de la crisis o seguimos en crisis? Joaquín Manso, Angélica Rubio. De la crisis nos sacó Mario Draghi, porque cuando el Banco Central Europeo decidió poner los tipos de interés a cero y comprar no solamente deuda soberana, sino también deuda de las empresas, alivió a este país que tenía es muy importante tener a alguien en el Banco Central Europeo. Claro. Sí, voy a terminar. Es bueno para España tener a alguien en el Banco Central Europeo. Lo que era una vergüenza es que España estuviera infrarrepresentada como nunca. Había un acuerdo tácito con el nacimiento del BCE. Los 4 grandes países del euro siempre tendrían un sillón en el Consejo. Y eso por primera vez en la historia se perdió con Rajoy en julio del 2012. Y es absolutamente cierto lo que ha dicho Urtasun. Para el Partido Popular es antipatriota no apoyar a un candidato del PP, pero no apoyar a uno del PSOE, eso es patriotismo. Por cierto, seguimos infrarrepresentados en Bruselas. Luis de Guindos, las primeras preguntas. Esto de lineadura, comentaba usted varias cuestiones. Vamos a ver, yo tuve que negociar, me parece que fueron en cuatro ocasiones, extensiones del periodo para cumplir con el déficit público del 3%. Bueno, no sé si eso es cumplir estrictamente o no,
la línea dura, ¿no? Pero creo, Resulta, señor eurodiputado, ¿usted cree que Luis de Guindos está con la línea dura, la línea Schäuble, por decirlo de alguna manera? Lo que sé es que tiene un acuerdo con Alemania y con Weidmann para que Weidmann sea presidente. Y la clave de la gestión del Banco Central Europeo no la tiene la vicepresidencia, la tiene la presidencia. Como muy bien decíais en la mesa, las decisiones de Mario Draghi, valientes en algunos casos, son los que aliviaron la crisis de la prima de riesgo en España, lo que han permitido que España se financie a buen precio en los mercados y que la austeridad haya bajado un poco. Eso ha sido gracias a Mario Draghi. Si viene ahora un halcón como Weidmann que combatió estas medidas a fondo, pues lo que va a hacer básicamente es intentar que estas medidas expansivas terminen lo antes posible, que este es un debate que está abierto en el BCE. Y si De Guindos ha pactado con Alemania que Weidmann sea el presidente, lo que ha hecho es poner la alfombra roja a que entren aquellos que quieren terminar con estas políticas que tanto han ayudado a España. Por eso me parece un mal acuerdo y por eso os decía que creo que el Gobierno de España lo que debería haber hecho con el caso del BCE y la renovación es tener un dibujo amplio, no tanto de poner un español porque sí, que a mí evidentemente me parece bien y España debe estar representada a un buen nivel, pero sobre todo cuál va a ser el papel del BCE en el futuro. Y si han aceptado tener a Weidmann, pues es un muy mal acuerdo, francamente. Resulta, señor eurodiputado, gracias por estar en directo. Suerte, ya analizaremos cuando ya esté nombrado oficialmente a Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Joaquín Manso, Luis de Guindos. Sí, precisamente porque el país que representa, el Estado que representa el motor económico y político de Europa, que es Alemania, va a apostar efectivamente por esa tendencia de que el Banco Central Europeo vaya cambiando progresivamente su política. Es una buena noticia para España y precisamente porque uno de los acuerdos probablemente se concretará en el nombramiento de Weidmann como presidente. Es una buena noticia que el vicepresidente, un vicepresidente con mucho peso político, sea español para servir de contrapeso razonable, Joaquín, que beneficie a los países del Mediterráneo. Sí, todos los matices que quieras. No, solo un matiz. Rajoy, España, tenía garantizado el puesto en el BCE. No es lo mismo un puesto en el BCE para España que un puesto para De Guindos. El problema es que Rajoy quería a De Guindos sí o sí. Rajoy hubiera conseguido colocar a cualquier candidato o candidata que mandara, porque es tan escandalosa la infrarrepresentación española en los organismos comunitarios que lo tenía garantizado. ¿Cuál es el problema? El problema no es el sillón para España, es que Rajoy ha buscado un sillón para De Guindos. Sí, no es lo mismo. Pero bueno, pero es que uno de los méritos, yo no entiendo esa disociación. Sí, hombre, claro. Es que Guindos representa también a España. Tú sabes que De Guindos se lleva a matar como un toro y que De Guindos lleva queriendo eso a Rajoy parece que no le ha importado mucho cómo se llevara, cómo se hubieran llevado, pero está claro, una salida para De Guindos. No, perdona, está claro que además la lógica dice que para el presidente del gobierno su mejor candidato será su ministro de Economía, dice la lógica, entre otras cosas, porque estábamos en recesión, ahora tenemos a 3%. Una persona con peso político. Hombre, claro, una persona que tenga una capacidad pero perdona, ¿por qué Rajoy no va a poner a De Guindos? Es que es absurdo. Otra cosa es que no compartamos la línea teórica política de Luis de Guindos, pero Luis de Guindos algo conoce las autoridades de Bruselas, a las de Europa, a las de Alemania. Yo si me hubieras dicho que ha mandado a Montoro, no os permito nada. Vuelvo enseguida, que no se va de Guindos, pero es que Angélica lo quiere todo. Jesús, que queréis apuntar una cuestión de Guindos, creo que De Guindos sigue. Vamos a escucharle un momentito en directo. No, yo creo, no se preocupe, es lo más mínimo del presidente y yo estamos absolutamente alineados en esto, no hay la más mínima duda. Hablaré con él cuando vuelva, esta tarde, noche y tal, y mi dimisión tendrá lugar en los próximos días, no tenga usted la más mínima duda. Mi dimisión va a tener lugar en los próximos días. Y estamos en comunicación permanente con el presidente del gobierno. Voy a ser es decir, en los próximos días, bueno, no va a ser, por supuesto, cuestión de un mes. Y bueno, les vuelvo a repetir, tengo que hablar con el presidente de gobierno. El presidente de gobierno tiene que hacer un ajuste en el gobierno y yo no sé ni quién me va a sustituir, con lo cual me adelanto a alguna pregunta que voy a tener. Ni me ha pedido asesoramiento, porque además yo no soy nadie para asesorarles, eso lo tienen que plantear ustedes al presidente de gobierno, pero vamos, que va a ser en un brevísimo plazo de tiempo. Sí. En un brevísimo plazo de tiempo, pero no desvela cuándo dejará de ser ministro, cuándo habrá crisis de gobierno. Jesús Maraña. Sí, eso es una decisión, obviamente, de Mariano Rajoy, y lo que sí parece es que hay dirigentes del PP que le están reclamando a Mariano Rajoy que aproveche este cambio para dar un movimiento distinto al PP en estas circunstancias, cosa que, conociendo a Rajoy, no parece que esté en sus planes. No, sobre Guindos solo quería apuntar una cosa.
aunque sea siempre mejor que España tenga un puesto ocupado en el BCE, hay que decir que el problema serio del BCE, y el ejemplo de Guindos es perfecto, es que hace falta una renovación profunda de los mecanismos de elección de esos cargos. Y hay un debate muy serio, abierto ya en Europa desde hace tiempo, y con la sucesión de Draghi va a volver. Y solo un apunte, es que el señor Guindos tiene a sus espaldas no ya todo lo que se suele decir. Para mí lo más importante es cómo ha gestionado el rescate financiero en este país, y solo hago una comparación. Estados Unidos, y en eso fue la continuidad de Bush y Obama, en 5 años han recuperado el 86% del dinero cedido, del dinero público empleado en el rescate financiero. Aquí hemos perdido el 75% de esos fondos. Sí, yo estoy convencido de que el señor Guindos, lo vuelvo a repetir, tiene que estar deseando dejar de ser ministro cuanto antes, es decir, cuanto más aleje su dimisión como ministro de la comparecencia que tiene que llevar a cabo el lunes ante la Eurocámara, mucho mejor para él. Y por volver al tema que tanto enardecía antes a Angélica, hombre, yo creo que es razonable, más allá del debate que plantea Jesús, que además que es un debate plausible, es perfectamente razonable que Rajoy prefiera a una persona con el peso político de Luis de Guindos y por lo tanto con la capacidad de influencia que puede tener allí como vicepresidente que a una persona con otro perfil.